Bueno, buenas noches. Vamos entonces a comenzar pues a continuar porque es un trabajo que venimos realizando desde el año pasado. Esta es una invitación que hace la comunidad de los foros de Colombia y estamos haciendo pues una lectura del seminario 7, que es el seminario de la ética de Lacan. El día de hoy, pues en esta noche, va a presentar la lección. Espérense, no tengo aquí la fecha, la lección que se titula La muerte de Dios, que estará a cargo de Alexis Cabrera, quien es miembro del Foro de Pasto. Entonces, Alexis, adelante. Buenas noches a todos los presentes. Mm, Gracias por la invitación. Entonces, pues he desarrollado un texto alrededor del seminario 7 eh, de la ética en la clase 13 exactamente, ¿no? La muerte de Dios, que fue en 1960 cuando Lacan, digamos, transmite estas ideas, estas enseñanzas, estas reflexiones, ¿no? Lacan inicia hablando de las palabras con significación, ¿no? Eh, Me hace pregunta, ¿cuáles son esas palabras que tienen significación? ¿Sí? O cómo las palabras llegan a tener o a producir o a engendrar una significación, ¿no? ¿Acaso hay palabras anuladas o destituidas de significación alguna? Son algunos de los interrogantes pues que inicialmente me pone a pensar. Lo determinante es que pues las palabras pueden ser entendidas desde diversas perspectivas, ¿no? Desde muchas interpretaciones, siempre y cuando aquel que la lee o escucha se las otorgue. Lo que Lacan también dice allí es que las palabras necesitan de otras palabras obligatoriamente para orientar un significado y una función, ¿no? Sí, la función del lenguaje. Una palabra sola va a carecer siempre de significación por sí misma, ¿no? Si no se la implica dentro, digamos, del universo gramatical y discursivo. Tambalea cuando no se la adhiere a un contexto, a una situación, a una historia, a una imaginación o a un peso afectivo de los enunciados. Entonces las palabras con significación vienen a consolidar una red, ¿sí? Un entramado, una cadena. Luego Lacan manifiesta presuntamente y entre comillas las palabras con significación como las que tienen origen sexual y son sublimadas, pero en realidad se puede estar refiriendo a aquellas palabras que están instituidas en el orden del lenguaje y que cargan siempre ese material de la pulsión sexual que más adelante lo desarrolla. Tienen un significado inteligible para el sentido común, pero también se disfrazan detrás de las metáforas. Citándolo dice, palabras con significación que se presume originariamente sexual se pusieran a vehiculizar sucesivamente todo un reguero de sentidos, siempre progresivamente más alejados de su significación primitiva. Es evidente tomar una vía cuyo carácter de demostración me parecía que debía ser eminentemente refutable a los ojos de todo espíritu con sentido común. Sí, o sea, también lo que está diciendo allí es que no, las palabras no tienen como tal el sentido común, o sea, que hay que interpretarlas, ¿no? O sea, que esconden algo, ¿no? Que confunden, ¿no? Entonces, lo primero que se podría tratar de entender de este inicio de la clase es que hay un reguero de sentidos, ¿sí? Hay todo un universo, una espiral, entendiéndose como inicialmente desordenados, pero amplios, y que el lenguaje ordena, y que esos sentidos se van alejando cada vez más del sentido inicial, ¿sí? Es como si hicieran un recorrido desde el punto de origen de la significación primitiva, pero a su vez no se desconectan nunca de ese punto de partida.
Son muchos los caminos que el sentido, digamos, puede abrir, aperturar, pero a pesar de que estos sentidos sean numerosos y complejos, no son infinitos, pues dice Lacan que el motor para que esa significación se extienda de forma tan desaforada es que tienen un componente de origen sexual, ¿no? Una fuente. Que las palabras se hayan extendido como una mancha de aceite, citándolo nuevamente a Lacan, en cuanto al campo de la significación, para llegar a recubrir significaciones muy alejadas, no quiere decir, sin embargo, que esté demostrado que todo el campo de la significación esté por ello recubierto. Esto no quiere decir que todo lo que usamos como lenguaje sea reductible al fin de cuentas. Puede ser que Lacan nos está enseñando que con palabras no se puede explicar todo, ¿no? No se puede interpretar todo, que la significación es tan grande y vasta que no se puede explorarlo todo y que no se puede reducir todo al lenguaje simple, pero maravillosamente se pueden atrapar partes, expresar fragmentos, crear sentidos, conocer significantes. De hecho, eso es lo que hace, ¿no? El psicoanálisis, como epistemología y como acto analítico, inscribir nuevas maneras de vivir y poner en circulación el deseo. Pero así como el lenguaje es una herramienta de expansión de la condición humana, del inconsciente y sus metáforas y metonimias, paradójicamente también es un instrumento que impone límites dentro de la realidad y sus significaciones. Sí, hay, digamos, esa paradoja, ¿no? De creación, pero también limitación al unísono. Más adelante avanza hablando de la raíz del lenguaje, ¿no? Como una ilusión ligada al desarrollo significativo del lenguaje, del uso de la lengua, donde todo lo que es solo podría sernos muy sospechoso, entendiendo que siempre en el decir esa sospecha es porque no se puede decir toda la verdad, ¿no? Siempre se la dice a medias. En el decir se oculta algo, por eso es sospechoso. Es imposible ponerlo todo en palabras porque algo no alcanza siempre a registrarse en el orden de lo simbólico. Allí donde se reafirma insistentemente un contenido es porque no hay una certeza completa. Y ahí donde se niega exageradamente es porque hay un deseo enmascarado. Por eso el uso del lenguaje es fascinante, pero también es engañoso. Lacan precisa haber curtido a sus asistentes de este seminario en distinguir bien la función del significante, de la creación de la significación, por el uso, por un lado metafórico y por el otro metonímico de los significantes, y esto no podría satisfacernos, dice. Es decir, especifica el uso del lenguaje como algo metafórico, diacrónico, que siempre avanza o sucede a lo largo del tiempo psíquico. Lacan se pregunta por qué se hace uso de referencias sexuales en cierto uso o manera metafórica. Sí, o sea, hace como esta, eh, esta dualidad entre las referencias sexuales, ya que antes hablaba de que tienen un origen sexual, los significantes, ahora también ya lo pone en el uso de las metáforas, que es lo que enlaza lo sexual y lo metafórico. Entonces propone una hipótesis, él dice que no es una especulación psicoanalítica, sino más bien no es demostrada, pero sí tiene una intención, ¿no? Una lógica. Dice que la de las relaciones instrumentales primeras, de las primeras técnicas, de los actos mayores de la agricultura, y algo que resalto, el de abrir el vientre de la tierra, o los actos mayores de la fabricación de un vaso, de la vasija, a la alfarería, sobre el que él puso tanto acento, y tal otro acto se encuentran tan naturalmente metaforizados alrededor de algo muy preciso que es menos el acto sexual que el órgano sexual femenino. Entonces, aquí Lacan analiza, ¿no? Cómo, y reflexiona cómo las primeras técnicas humanas, tales como la agricultura, la alfarería, guardan, digamos, cierta analogía o metáfora en torno
al órgano sexual femenino, ¿sí? Representando una estructura simbólica más que el acto sexual directo. Dice, quiero decir que es en tanto el órgano sexual femenino, más exactamente, allí también puntualizó, la forma de abertura y de vacío estaba en el centro de todas estas metáforas, que el artículo adquiría su interés y su valor centrante para la reflexión, ya que está muy claro que hay una abertura. Un salto de la referencia supuesta es una idea muy interesante del llamado sexual como tal, de la vocalización que se supone acompañaba el acto sexual como habiendo podido brindar el incentivo, el origen del uso del significante a los hombres para designar ya sea sustantivamente el órgano y especialmente el órgano femenino, ya sea verbalmente el acto de hacer el coito. La operación, digamos allí simbólica, metaforizada en representación de la tierra y la agricultura, es la de producir alimentos, ¿no? Para el consumo, supervivencia del ser humano, frutos, maíz, granizados, cereales, legumbres. Entonces, esto del abrir el vientre de la tierra, como lo dice pues de forma brusca pero poética Lacan, se está haciendo alusión a lo femenino, ¿no? A lo que esto puede proveer a los hombres, al ser humano y sobre todo al hombre como aquel que activamente se apropia desde una función orientada al control, al uso, abuso y explotación de la naturaleza, los territorios y aquellos elementos que la habitan. El salto en este artículo es a saber que si el uso de un término que significa primitivamente coito es susceptible de una extensión que se presume casi indefinida, que el uso de un término que significa originalmente vulva es susceptible de todo tipo de usos metafóricos. Esto nos hace el puente entre lo que es supuesto, a saber que la prevalencia del uso vocal del significante en el hombre puede tener su origen en el hecho de que en ciertas actividades, no todas, pero si hay una generalización, estas actividades acompañadas por llamados cantados que se supone son los de la relación sexual primitiva en los hombres, como lo son en determinados animales, especialmente en los pájaros, ustedes perciben que hay qué diferencia hay entre el grito más o menos tipificado que acompaña una actividad y el empleo de un significante que separa tal elemento de articulación, a saber, ya el acto, ya el órgano. Lacan puede estar refiriéndose a una generalización binaria entre el coito y la vulva. Mientras el coito demuestra la acción de penetración del pene dentro de la vagina, la vulva es quien recibe y se abre para recibirlo o desterrarlo. Entonces, esta extensión de la metáfora, esta escena de tipo primario, se inscribe en el inconsciente. Por tal motivo, estos términos sexuales primarios se usan metafóricamente para estas otras situaciones o actividades. Según la perspectiva psicoanalítica sobre el uso del lenguaje, donde se evidencie esa fuerza de irrupción en el coito y la abertura de la vulva. Retomando la agricultura, el labriego tiene que tener, por ejemplo, la fuerza necesaria para plantar las semillas, abrir la tierra, sembrar y luego cosechar. Asimismo, pues el alfarero, pero en otro tipo de actividad y desempeño, ¿no? Pero lo que viene a introducir el orden de la cultura y la desnaturalización es la diferencia entre actividades y actos. Lo que Lacan menciona tienen los sujetos, el origen vocal del significante. La prevalencia de la voz humana se origina en los llamados cantados asociados a la actividad sexual, estableciendo una analogía pero diferencial en el comportamiento animal, que en este caso serían los pájaros. Mientras los sonidos animales carecen de lenguaje y se enlazan por sistemas de comunicación, los gritos humanos de placer o dolor están acompañados de palabras, de significantes, lo cual hace que el lenguaje esté implicando al sujeto sobre sus actos y lo que hace que el sujeto exista mientras actúa y no solo lo haga por el orden del instinto. Entonces, el significante articula y separa el órgano o acto de la inmediatez biológica.
Lo que Lacan quiere demostrar de forma radical es que los significantes toman su raíz de la actividad sexual en esta primera parte. Luego ya avanza otra temática que ya tiene que ver con la ética, ¿no? La ética que mata a un dios asesino que nunca muere, ¿no? Ya desde el movimiento renacentista y la Ilustración se descubre un enfoque ligado a buscar una verdad signada en lo empírico y lo racional, una ciencia que afine la llamada evidencia de los sentidos como aquella luz que guíe a la verdad. Esto surge como crítica de aquel Dios sordo que decadente se confabulaba en la mística y la fe para mantener las estructuras sociales sistematizadas en la Edad Media y criticadas entre el yugo de la opresión al burgués, moralizando al saber como nuevo monarca y descabezando a Luis XVI. Este cándido despreciador de lo panglosiano es analizado por Lacan al ser aquel que, buscando quebrar la repetición, tiende inconscientemente a volver a su problemática. De esta manera, este discurso, tal como sus antecesores, también fue llevado al punto de monoteizar, de hegemonizar una ontología, Dios encarnado en el yo soy, como el único camino a la verdad, evadiendo e incluso despreciando lo diferente, es decir, legislando y reconstruyendo lo diferente o contrario como un acto moral digno de panglosianos, vilipendiadores del saber como mecanismo primordial para el progreso humano y social. Así fue el mismo discurso aquel que se encargó de matar a Dios. De hecho, ese es el título de la clase. Dios ha muerto para darle pie a un hombre más existencial, preocupado por su presente inmediato, pero también angustiado porque él es quien tiene que hacerse cargo. Pero para llegar a ello, este intento de Dios único, Akenatón, también debió asesinar a otros en su momento. Su ley instaurada relegó las fuerzas de la naturaleza y desmanteló los caprichos de divinidades griegas. Relegó lo invisible y se implantó como un ser ajeno a lo material. Exclamó una presencia gozosa, pero oculta, celosa, pero inaccesible. Una operación estructural que ejemplifica lo sublime para erigir lo superyoico. Con ello se presentó ante Moisés en el Sinaí, conjurando su opacidad radical al definirse con un contundente yo soy y aquí estoy, aunque no me mires. Yo soy y defino tus límites. Yo soy y consagro tu existencia a mis entendederas, en gran medida similar a la mirada de aquel otro que, aunque desfigurado, sin presencia material e incluso cambiante, escinde y barra al sujeto. A pesar de ello, tal como ya lo explicaba San Pablo, ya acercándonos a la dialéctica entre la ley y el deseo, es la ley la que hace existir el pecado, decía. La ley que hace el pecado y es en la experiencia religiosa, por ejemplo, bajo los términos del conflicto entre la libertad y la gracia, donde se lo comprende. San Pablo, en el pasaje más famoso de sus escritos, versículo 7, capítulo 7 de la epístola a los romanos, sostiene que no hay pecado anterior o independiente de la ley, pues la ley crea el pecado, o mejor, la ley crea el pecado al prohibir el deseo. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad del mandamiento, produce en mí o en el sujeto todo tipo de codicias. Sin la ley, el pecado está muerto. Alguna vez yo viví sin ley, pero cuando llega el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y el mismo mandamiento que prometía vida demostró ser muerte para mí, dice San Pablo. Pablo de Tarso ilustra en esta frase de manera ejemplar el circuito de la morbosidad mortificante de la prohibición y el deseo. La interdicción crea el pecado, constituyendo el goce como ilícito y culpable. Paradójicamente, transgredir la ley no quiere decir otra cosa que ser obediente a sus designios, verse compelido irremediablemente a desear lo prohibido y alienarse inexorablemente en el deseo del otro. Se desea lo prohibido porque se lo considera difícil de conseguir, de obtener,
porque hay un camino que transgredir para ficcionalmente obtenerlo por un instante. Hay un recorrido, un empuje y un acto al cual proceder y donde se arroja el sujeto para disfrutar de ese goce ilícito. A veces lo imposible se vuelve obsesión. Entre más tentadora sea la propuesta, más intensa es la respuesta del sujeto. Entre más idealizado el objeto, sí, más inaccesible, como el Dios de Moisés, más densas son las ganas de atraparlo, capturarlo y hacerlo suyo, ¿no? Que es como el delirio de la neurosis. El horror a la idea del incesto es proporcional con la atracción que genera, producto de la misma prohibición. Vencer ese horror implicaría necesariamente traspasar el complejo de Edipo, establecer un goce no solo basado en la transgresión, ya que eso pues es lo mortífero. Tal atravesamiento se liga con la posibilidad de una ética fundada más en la estética que en la prohibición, más afín con la antigüedad pagana que con el mismo cristianismo. También es Freud quien dice en el texto que la corriente ascética del cristianismo creó para el amor valoraciones psíquicas que la antigua pagana no había podido ofrendarle jamás, alcanzando su máxima expresión en los monjes ascéticos, cuya vida no era sino una continua lucha contra las tentaciones libidinales, ¿no? Recordemos que se prohibían del placer carnal. Entonces, la prohibición no suprime ni pacifica el deseo, lo elabora, lo produce, lo exacerba. De ahí que Freud proclame la caída de este monodios que pretendió unificar lo real bajo las leyes universales, pues el goce retorna y lo prohibido surge de nuevas maneras, tanto en lo individual como en lo social, incluso si se lo quiere ver como síntoma. Desde el sujeto con prácticas onanistas hasta las fiestas paganas, luego blanqueadas bajo la consagración a santos de turno. Moisés pertenecía a la tribu levita, hebreo israelita. Él era el elegido para salvar el pueblo que Dios eligió, dice el Éxodo. Salieron de la esclavitud de los egipcios, él se crió con los egipcios, porque el faraón, posiblemente Ramsés II, según la profecía, lo iba a asesinar para quedarse con su reino. Cuando Moisés creció, regresó a donde los hebreos para liberar a su pueblo de la esclavitud. Algunas osadías pueden dividir el mar en dos aguas. Cuando los hebreos eran perseguidos por los egipcios, aquello es un simbolismo para develar que Yahvé es el Dios supremo, dueño del cielo y la tierra, y estaba a favor del pueblo israelí. Yo soy el que soy, o entre mayúscula, yo soy, significa que no hay otro igual, que hay exclusividad y que los demás dioses politeístas eran paganos, según la interpretación, ¿no? Estos dioses, porque luego Lacan va a decir otra cosa, estos dioses tienen cualidades antropomórficas, es decir, se les asigna virtudes y se les designa formas de los humanos, pero con la acepción de que pueden transformarse en animales, los antiguos dioses, ¿no? Antes del monoteísmo. Aquí inconscientemente son los dioses los que son creados a imagen y semejanza del hombre. En cambio, con el florecimiento del monoteísmo se pierden esas morfologías de los animales. Únicamente hay un solo Dios, una sola forma, una sola voz, una sola presencia, una unidad, y me pone a pensar, un solo sexo masculino, si se lo quiere ver así, ¿no? Ahí sí es Dios quien hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hay una certeza en este Dios, una omnipotencia, una omnisapiencia porque controla los mares y una venganza porque ahogará a todo que no lo venere, mandará plagas o hambruna. A su vez, esta división en dos aguas puede simbolizar también la división en dos bandos, los que están con Dios Yahvé, los que no, los elegidos y los no elegidos, los que llegarán a la tierra prometida y los que no. A propósito, Moisés nunca conoció la tierra prometida. Su pueblo sí, pero él no. Deambularon por el desierto del Sinaí, solo llegó hasta el monte Nebo y de ahí vislumbró algo. Interpretaciones pues que han generado muertes, genocidios, exterminios raciales y sentimientos de superioridad frente a otros grupos, la misma xenofobia. Pero lo que Freud analiza en el Moisés de Miguel Ángel,
¿sí? Una escultura expuesta en San Pedro Advíncula, Roma, es a un Moisés más humano de carne y sangre, que por la fuerza de su verbo despliega tan extraordinaria eficacia que forma un pueblo, levanta un pueblo, le imprime su carácter definitivo y su destino por su destino por milenios. Lo que ve es un hombre muy humano, Freud en Moisés, y no divino como sí lo veía su pueblo, pues ve una renuncia pulsional inscrita en la actitud de profeta, una cualidad del gran hombre que va a impulsar a otros hombres a llevar a cabo el sacrificio de sus mismas pulsiones a través de la incorporación y transmisión de la ley de los 10 mandamientos en una tabla de piedra que provienen de el Padre Todopoderoso, que podíamos hablar también de una especie de castración simbólica. Citando la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Esto es importante porque la palabra es la que finiquita el pacto, ¿no? Entre Dios y su pueblo, bueno, y el líder. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos para obedecer, para regular los comportamientos del pueblo hebreo y de sí mismo, en última instancia, para perpetuar la existencia de su descendencia. En este punto es entonces donde la ética psicoanalítica se distingue tanto de la moral religiosa como del ideal cientificista, pues el psicoanálisis no se alinea al ideal de unificación. Por el contrario, asume la imposibilidad de cerrar lo real y realiza en tal imposibilidad el punto de partida de su práctica. Por esto, más que una ética del bien o de la adaptación, lo que el psicoanálisis pretende es una ética del deseo, donde lo dicho por Lacan, de no ceder sobre su deseo, no implica como tal entregarse al exceso del goce, sino más bien implica el deber de asumir la carencia de garantías que se abren con la caída del otro, Dios en este caso. Por tanto, este parricidio de Dios no ha de conducir al nihilismo, como pues pondría Nietzsche, sino que revelaría una ética de la responsabilidad del acto, siendo el acto una decisión que irrumpe, tiene consecuencias y compromete al sujeto más allá de toda justificación previa. De ahí que el acto analítico no responde a ideales de normalización dados por el paradigma de turno como los estadísticos o terapias estandarizadas, sino a la responsabilidad del deseo puesto en juego. En este sentido, el psicoanálisis exclama que la muerte de Dios no elimina la ley, sino que la despoja de su carácter sagrado sublime. No acorta el deseo, sino que lo confronta con su propia causa. No acaba con la ética, sino que la transforma de los aposentos morales del bien y del mal hacia un terreno en el cual la responsabilidad subjetiva sea el punto clave para sostener el vacío sin clausurarlo o negarlo, llevando al sujeto al encuentro con el deseo sin la comodidad de tener un Dios que responda por él. Citando a Lacan y volviendo al tema de Moisés, Freud elide esta palabra fundamental que es esta: yo soy, no como toda la gnosis cristiana ha intentado hacerlo entender, es decir, introducirnos en las dificultades concernientes al ser que no están cerca de terminar y que quizá no han dejado de comprometer la llamada exégesis, aquel que es, sino yo soy lo que soy. Es decir, un Dios que se presenta como esencialmente oculto. Este Dios oculto es un Dios celoso, y este Dios oculto parece muy difícil de disociar de aquel que igualmente, en el mismo entorno de fuego que lo vuelve inaccesible, hace oír, nos dice la tradición bíblica, los famosos mandamientos al pueblo reunido alrededor, que no tiene el derecho de acercarse y de atravesar determinado límite. La frase yo soy lo que soy no se presenta como un Dios, dice que es, pero no lo explica. Se revela como un ser incognoscible, inaccesible, superior, pero se mantiene en una especie de misterio esencial. Entonces se habla de un término de teología negativa. Dios se define por lo que no podemos decir de él. Es un Dios deseado
porque se muestra en un velo, contrario al entendimiento para quien sí pudiera conocerlo. Paradójicamente, quien puede conocer a Dios es quien ha muerto, y el texto es la muerte de Dios. Para Freud, el conflicto se resuelve de la siguiente manera. Moisés fue asesinado por su propio pueblo, pero ese asesinato fue reprimido y esa misma represión permitió que el monoteísmo se transmitiera con más fuerza. Sí, ya lo han visto en la religión judeocristiana que ha perdurado más de 2 siglos. Por eso manifiesta, Freud no duda ni un instante que el interés mayor de la historia judía es el de ser el vehículo del mensaje del Dios único. Precisamente por esta vía, nos dice Freud, pudo ser transportado, conservado en un estado de eficacia que podemos medir en la historia. Esto es tan cercano a la tradición cristiana que impresiona en la medida que el asesinato primordial del gran hombre llega a emerger en un segundo asesinato, el de Cristo. El mensaje monoteísta de algún modo culmina, lo traduce y lo hace nacer. En la medida en que la maldición secreta del asesinato del gran hombre, que en sí misma solo tiene poder, pues resuena sobre el fondo del asesinato inaugural de la humanidad, el del Padre primitivo, en la medida que éste surge a la luz, se realiza lo que realmente hay que llamar, porque está en el texto de Freud, la redención cristiana. Para Freud, Moisés es el primer hombre que creyó en un Dios uno, con el que se hizo un pacto. A pesar de que era invisible, éste le hablaba. Pero esta historia es igual al asesinato del de la horda primitiva. Tiene el mismo significado. Es el asesinato a todo un sistema de creencias anterior que era el politeísta, sublimado en la creación bíblica. Pues lo que está en juego es el asesinato del padre y su posterior represión e inscripción con la ley. Al matar al padre hay culpa y nace la instauración de la ley. Para Freud, Moisés no era judío, sino egipcio, porque fue el pueblo que lo adoptó. Entonces, el origen de la religión monoteísta ya no se presenta como autorreferencial, ¿sí? Alguien que vino del lugar propio, autóctono. El libertador y legislador del pueblo judío, el fundador de su religión, no es el hijo eminentemente de su pueblo, sino un extranjero perturbador, como si estuviera agujereado en su centro, como si naciera de la nada, ex nihilo, creación de la nada. Ese vacío primordial remite a la alteridad, la de Moisés y la del faraón Akenatón. La identidad de un pueblo entonces no consiste en la repetición endogámica de sus participantes o miembros de lo mismo, sino en la fractura de lo otro en su origen, de la alteridad y la otredad. Lacan también dice algo clave. No solo el asesinato del padre no abre la vía hacia el goce que la presencia del padre se suponía que prohibía, sino, si puedo decirlo, refuerza la prohibición. Todo está allí y es eso lo que puede denominarse según todos los puntos de vista. Quiero decir, en el hecho y también en la explicación, la falla. Es a saber, estando exterminado el obstáculo bajo la forma del asesinato, el goce no es menos prohibido. Aún más, ya lo he dicho, esta prohibición es reforzada. Entonces, es la culpa de haber matado al padre la que refuerza la prohibición, lo que instala la ley. Era menester que el pecado tuviera la ley, para que, dice San Pablo, pudiera devenir la articulación de la dialéctica entre la ley y el deseo. La ley que al prohibir la codicia y la hace aparecer como cosa mayúscula o pecado. Entonces hay un estrecho nudo entre la transgresión por la cual uno tendría acceso al goce y la ley. Hay una especie de vuelco, de problema, como de qué es primero el huevo o la gallina. La ley sirve para limitar, prohibir, impedir el goce, pero a la vez es la que por su transgresión genera el goce. En el tiempo uno, digamos que todo goce supuesto está limitado por el Padre Real, que todavía no ha muerto. En el tiempo 2 aparece el exterminio o eliminación del padre y supuestamente hay una liberación de la posibilidad de gozar.
Sí, es como si se sintiera el sujeto en libertad de hacer lo que quiera. Y mira pues todos los estímulos a su alrededor, ¿no? Los objetos para gozar, las personas, sí, eso es lo que pasa. En el tiempo 3 hay la ley del acuerdo, de la alianza, y eso ya limita el goce. En un tiempo 4 podríamos decir que el goce encuentra su sitio en un más allá de los límites de la ley, en su transgresión. Es decir, la ley crea el lugar del goce. La transgresión en el sentido del goce solo se cumple apoyándose sobre el principio contrario, sobre las formas de la ley. Y si las vías hacia el goce tienen en sí mismas algo que se amortigua, que tiende a ser impracticable, es porque la interdicción le sirve, si puedo decirlo, de vehículo todoterreno, de tanque oruga para salir de esos lazos que conducen siempre al hombre dando vueltas en redondo hacia el camino trillado de una satisfacción corta y atascada. Es porque el pecado tiene ley que uno puede ser pecador. A más severidad de la ley, mayor goce prometido en su transgresión. He aquí la razón del por qué una persona puede ser más deseable si no regala su atención tan fácil, comparada con alguien que sí lo hace. Cierra el texto diciendo el estrecho nudo del deseo y la ley. Si el mito del origen de la ley se encarna en el asesinato del padre, entonces el mito del asesinato del padre es el mito de una época para la cual Dios está muerto. Es decir, solo fue padre en la mitología del hijo, la del mandamiento que ordena amarlo y en el drama de la pasión que nos muestra que hay una resurrección más allá de la muerte. Es decir, que el hombre que encarnó la muerte de Dios siempre está ahí, con ese mandamiento que ordena amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que alcancé a construir. Bueno, Alexis, muchas gracias por su trabajo. Entonces, bueno, vamos a dar paso ahora a la discusión, a las preguntas y comentarios. Em, bueno, Beatriz Maya, adelante. Buenas noches, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este espacio donde nos reunimos todos los foros Mm. de Colombia. Eh, Carlos Alexis, yo quiero hacer un comentario sobre la primera parte del texto, porque yo tengo una lectura un poco diferente a la que usted hizo. Lacan me parece que hace una crítica a un artículo. Yo desafortunadamente no conozco el artículo eh, Sperber, Hans de Sperber. Sperber. Sin Ujú. embargo, es evidente la intención de Lacan. Eso es lo que podemos extraer sin conocer el artículo. Uno puede reconocer la intención crítica que tiene Lacan acá con él. Y él lo dice en la página 203, que es lo que va es a demostrar, sí, a mostrarnos la debilidad de la demostración de Sperba en su artículo. Pareciera, uno pudiera deducir que es un autor que sexualiza todo, que está tratando de darle importancia a al uso de los significantes en el sentido sexual, de una manera exagerada. Es lo que Lacan llama es De un sentir. reguero de, como de grasa, eso, de, sí, de aceite, como una cosa que por la que se resbala todo en un sentido sexual. Y en esa misma página, él dice que es decir, empieza a manifestar su crítica y creo que toda esa primera parte es una crítica severa a un artículo que le evoca como el famoso pansexualismo que le adjudicaron a Freud. Este autor se va por ese lado, es lo que veo yo que Lacan está tratando pues de hacer en esta primera parte, por eso te digo que yo tengo una lectura distinta a la que hiciste. Si bien en la página 206 al final, Lacan después de hacer esa crítica tan fuerte a Sperba dice,
No obstante, el interés del artículo reside en hacernos percibir por qué sesgo podría concebirse lo que es tan esencial en nuestra experiencia de la doctrina de Freud, a saber, que el simbolismo sexual en el sentido ordinario del término puede llegar a polarizar en el origen el juego metafórico del significante. Ese solo párrafo ya es muy, muy interesante para uno pensar qué quiere decir Lacan ahí. Y lo digo porque Freud efectivamente emplea muy metafóricamente, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, el significante con sentidos sexuales. Yo creo que Lacan apunta un poco allá. Eso con respecto a la primera parte. Con respecto a la segunda, donde Freud hace una especie de recorderis, digamos, de los textos de Freud, de Moisés y la religión monoteísta, que es un texto muy grueso, y del Moisés, ¿cómo es que se llama este? Sí, Moisés y la religión y el monoteísmo y el malestar en la cultura, que son textos que se nos han transmitido como los textos un poco sociológicos de Freud, donde él baila al origen de la ley. Realmente no son textos sociológicos. Freud, y Lacan lo dice aquí claramente, es una forma que tiene Freud de poder transmitirnos cómo hay una relación directa entre la ley y el goce, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero hacer un comentario frente a esto porque Lacan aquí es absolutamente freudiano. Es decir, es un Lacan que resalta y se pliega completamente a las hipótesis freudianas sobre el origen de la ley por la vía de un mito. Pero Lacan vuelve sobre este tema en el seminario 17. Y en el seminario 17, él va a dar un paso, va a mostrarnos cómo ya no se trata de eso, porque la ley viene directamente del lenguaje. Y él se pregunta, por ejemplo, ¿cómo sabe el sujeto que hay una ley que prohíbe? Y la respuesta de Lacan es simple, elemental, por la demanda del otro. Porque el otro demanda, le muestra al sujeto que no hay completud, que hay castración y que por lo tanto hay límite y hay ley. Ese es un punto que yo quiero traer para que vayamos mirando, pues más adelante nos lo vamos a encontrar en el 17. Es el paso que él da para poder hablar del Padre ya no como un mito, sino como un operador estructural, que es como él después va a trabajar el Padre. De hecho, eso que tú mencionaste sobre el simio, de que hace una referencia acá, él se burla de eso en el atolondradicho. Entonces, es un Lacan contra el mismo Lacan en el atolondradicho, porque aquí está completamente de acuerdo con Lacan, pero él después va a tomar distancia y va a explicar la cosa como ya sabemos por la estructura del lenguaje, ¿cierto? Es el lenguaje el que introduce la ley y el que pone límite. Esa es pues el asunto sobre la importancia de Dios, pues se podría hacer todo un desarrollo aquí, porque él dice no hay que ser creyente para hablar de Dios y para darle su lugar. Freud era un ateo, dice Lacan, y hace todo este desarrollo a pesar de ser ateo, ¿cierto? Entonces quería hacer como esos dos comentarios que me parece que, que son lo que nos interesa. Ahora, con respecto a la ética. Recordemos que en este seminario Lacan está tratando de transmitirnos que para llegar al goce tiene que haber una transgresión. Eso es fundamental tenerlo claro. Tú dijiste la ética de la que Lacan va a hablar es la ética del deseo. Yo tengo la impresión que él desde acá nos está tratando de mostrar que nos toca pensar en la ética en relación al goce, a la transgresión, es decir, a la introducción de lo real. Bueno, dejo esto para que lo discutamos, a ver qué piensan. Mm. Gracias. Gracias, Beatriz.
El título del artículo de Sperber se llama sobre la influencia de los factores sexuales en la génesis y la evolución del lenguaje. Yo pues lo ojeé un poquito, sí lo encontré en internet, como para que tengamos que creo pues que apunta muy bien como tu comentario. Alexis, ¿quieres agregar algo al comentario de Beatriz o escuchamos a Juan Esteban Giraldo, que también tiene por aquí la mano Sí, alzada? vamos escuchando y yo al final doy una Listo. última. Juan Esteban, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Yo en relación a algo que menciona Beatriz respecto a la castración del otro y el término la muerte de Dios, es una pregunta abierta, que me la hago en relación a la página 380 en las paradojas de la ética, porque aquí Lacan menciona a los cristianos justo en el párrafo, en la página 380, el primer párrafo, cuando dice eh, hacer las cosas por el bien y por el bien de quién. Entonces, esa insinuación de que se cede en el deseo es hacerlo, se cede en el deseo en nombre del bien de ese otro, y que si esa muerte de Dios no será como un paso necesario mm, para pensar la ética desde ese punto, como eh, no ceder en ese bien de ese otro, que sería ese Dios, ¿cierto? Como poniendo en perspectiva, así como cuando uno se pregunta qué hace la sublimación en una ética del psicoanálisis, un poco qué hacen todas las lecciones y cómo se organizan, y me he hecho la pregunta de, bueno, ¿cómo puede articularse esta lección de la muerte de Dios, sobre todo por allá hacia el final, en esas paradojas de la ética de hacer las cosas por ese bien de ese otro? eh, y que eso podría entenderse como ceder en el deseo. Quería como dejar ese planteamiento abierto de perspectiva. Gracias, Juan Esteban. Y Creo que, espérense yo. Ah, bueno, ¿vas a decir algo más? no, 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 está bien. Ok, es que acá tenemos, espérense que escribieron por aquí en el chat. Bueno, Laura Páez. Laura, ¿la leo? ¿Quieres decirlo tú? No, léela, por favor, gracias. Listo. Entonces Laura nos dice, quiero comentar que es provechoso acompañar la lección 13 y 14 del seminario 7 con la lectura de las dos conferencias de Lacan en Bruselas, Discurso a los católicos del 8 de marzo de 1960 y El triunfo de la religión del 10 de marzo de 1960 de Paidós. Muchas gracias, Laura. Sí, pues yo aprovecho, digo algo como a partir del comentario, sobre todo de Beatriz, que me dejó pues pensando porque esa primera parte me pareció muy difícil y después cuando sigue Lacan con la parte 2 y 3 que ya tiene que ver más con todo esto de la función del padre, eh, la muerte de Dios y sin duda pues todo lo que inaugura, digamos, allí en esa relación de la ley, el goce y el deseo. Yo me quedé como muy pensativa de esa primera parte y ese artículo de Sperber, que lo que entiendo es que fue como una continuación de lo que se venía como discutiendo sobre la sublimación en la lección anterior de este mismo seminario. Pero a mí me llamó como la atención algo pues como a partir de lo que dice Beatriz, porque también llevándolo pues no propiamente, no haciendo como una lectura pues a la letra de este seminario, pero pensando en otras cuestiones, me hizo también pensar como en el goce sentido y en el, porque yo también creo que Lacan ahí lo que hace es una gran crítica a esta cuestión de llevar pues las significaciones a una raíz que sería sexual. Pero me pareció muy interesante, pues no sé qué piensan los demás, como este asunto de Lacan hacer allí como también una referencia importante al vacío,
que es algo que Alexis trabajó, pues en ese, cuando tú trabajas ese apartado también haces como una referencia a lo del vacío para pensar como en el goce otro, en el goce, pues como algo como importante en relación a eso que no tiene un sentido. Me parece como muy importante de esa primera lección. Pero tomando ya ahora pues como este comentario de Laura en el chat, y que estamos pues siguiendo el seminario de la ética, a mí me parece muy importante pues, pues esta recomendación de Laura, porque es muy importante también hacer como una eh, acotación a que Lacan hace referencia a estas dos conferencias que él dictó en una universidad católica, en la Universidad Católica de Bruselas, que me parece que incluso habla mucho como de su posición ética, porque él lo dice, como que hablar y mantener una posición sin ceder, porque él sabía pues en el lugar en el que estaba hablando. Entonces eso me parece también como muy diciente, que estamos pues siguiendo el seminario de la ética y él hace en dos ocasiones, yo pues ahora si hay tiempo las busco, pero él dice como que no ceder ante el público frente al que se está hablando, y Beatriz ya lo dijo, como que no tener que ser creyente para poder hablar de, pues sobre Dios y la religión, me parece también como importante. Diana. Buenas noches, gracias Alexis por tu trabajo. Yo quería como puntuar y que discutamos un poquito como en este, a mí también me pareció muy difícil esa primera parte, yo no le veía como el sentido, la ubicación, qué es lo que él quiere decir, pero al final de ese primer apartado, el número uno, y después de leer los otros dos, algo como que se resignificó, inclusive con como se nombra este capítulo, es con la muerte, de que no hay nada que pueda dar cuenta de lo estructurante en el sujeto. No es el significante porque él lo muestra al final y dice, esa infinitud, como lo dijiste tú y como lo trae también Beatriz, como de del aceite, que eso siempre se va deslizando, pero que al final no hay nada que pueda puntuar allí, que no se puede decirlo todo porque ya hay una ansia que es la que hace el surgimiento del sujeto, con el segundo y el tercero, con la introducción de Dios y con la introducción del Padre, también es de esa imposibilidad. Dice, yo también logro leer allí como dice que rescata la creación de Freud de lo mítico del Padre como una forma de nombrar la imposibilidad también. Yo pienso que aquí Lacan está mostrando que por ninguno de estos lados se puede nombrar algo de lo estructurante que luego él va a hablar y va a desarrollar de otro lado como lo real. Eso me pareció que fue algo que él, con todo ese transcurso, ese recorrido, logró como puntualizar allí algo en relación a eso. Gracias nuevamente por tu trabajo. Ujú, ujú. Bueno, ¿alguien más? Alexis, ¿quieres tú retomar como de estos comentarios algo? Sí, bueno, pues a pues lo que hice énfasis porque me tocó releer bastante el texto, era entender, por ejemplo, esa parte si Lacan, como él siempre es así, ¿no? Con los textos, en verdad está comprendiendo o también está, digamos, interpelando lo que el artículo dice, ¿no? Cuando habla me hace pregunta, ¿no? Cuando habla de esta dualidad, coito vulva también es como una forma de decir, ¿no? Que el artículo simplifica, digamos, a que todo, como lo decía Beatriz, como un pansexualismo, ¿no? A que las actividades humanas tienen esa, digamos, esa raíz, ¿no? Esa raíz sexual, pero tampoco pues, la niega del todo, ¿no? Ya cuando habla de que ese es como un simbolismo exagerado, ¿no? En la parte que citaba
en la Beatriz también, cuando dice es como el simbolismo sexual, en el sentido ordinario del término, puede hallarse en el origen, polarizando completamente el juego metafórico del significante. También es como, sí, advirtiendo, ¿no? Cómo ese simbolismo sexual puede, de cierta forma, ser reduccionista, ¿no? Puede decir, ¿no? Que el lenguaje puede alcanzar a extrapolar la pulsión sexual en otras actividades, pero no es así, ¿no? Por eso Lacan también dice, ya no voy a seguir hablando del tema y pasa a lo siguiente, que es la muerte pues, de Dios como tal, ¿no? Ese desarrollo de Moisés, pues lo hice también basándome en el texto de Freud y me parecía algo interesante, ¿no? Cuando se habla de cómo se piensa a un Moisés más humano, ¿no? Un Moisés más de carne y hueso, de sangre, al cual solo su pueblo lo idealizaba, ¿sí? Solo su pueblo lo veía como el transmisor de la ley, pero en realidad es un Moisés, pues que de cierta forma lo que quiere explicar Freud también es parecido al padre de la horda primitiva, ¿no? Que es un padre asesinado porque es el que tiene el acceso al goce de estar con todas las mujeres, de hacerlo cuando él quiera. Sí, él goza, pero los hijos no. Él sí, yo soy el que soy, ¿no? De cierta forma esa analogía me suena mucho con la historia de la horda primitiva y resaltar lo que dice Beatriz, ¿no? Ya los siguientes seminarios pues hablarán de que ya es una desmitificación, ya no es un mito como tal narrativo, sino que es un operador estructural, creo que dijo, ¿no? Ella. Entonces es genial como esa transición, pero sí y entender los mitos para luego ya ir estudiando lo que puede suceder cuando se habla del padre, de la inscripción de la ley, de la transgresión, donde se llega a un goce ilícito. En ese sentido, pues creo que ese sería mi comentario. Beatriz, Sí, yo quiero dejar como una inquietud porque resulta que la siguiente lección es el amor al prójimo. mm, Y después de que Lacan habla y dice que no es necesario ser creyente, pues para hablar de la relación entre la ley, la muerte del Padre y Dios, que es todo el desarrollo que hace Freud, él dice, estos dos parrafitos pequeños de la página 215, dice, pero si Dios está muerto para nosotros, lo está desde siempre. Y esto precisamente nos dice Freud. Nunca fue el padre, sino en la mitología del hijo. Ojo a eso, esto es muy importante, porque en otro lado Lacan va a decir que efectivamente hay un mito de Edipo, pero en el hijo. Es decir, el ser humano se crea un mito, él mismo, no se necesitaba Freud, se crea un mito como necesario para él. Es decir, la del mandamiento que ordena amarlo, a Él, el Padre, y en el drama de la pasión que nos muestra que hay una resurrección más allá de la muerte. Es decir, que el hombre que encarnó la muerte de Dios, Cristo, ¿no? Siempre está ahí con ese mandamiento que ordena amar a Dios. Eso es el primer mandamiento de los católicos, es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y fíjense lo que dice Lacan. Freud se detiene ante esto y se detiene al mismo tiempo, la cosa está articulada en el malestar en la cultura, ante el amor al prójimo, que nos parece algo insuperable, incluso incomprensible. Lo que sigue, el capítulo que sigue, es la demostración de Lacan de por qué Freud retrocede y eso es paradójico, porque fíjense, el mandamiento de los cristianos es amar al prójimo como a sí mismo, que sería como el punto de partida de la ética para la convivencia.
Y Lacan dice, Freud retrocede ante eso, es decir, Freud no está de acuerdo con eso. Es el capítulo que sigue. Por eso quería resaltarlo, porque tenemos que poner mucho cuidado, porque si estamos en un seminario sobre la ética, Freud retrocede ante el mandamiento ético de los Ujú. cristianos, ¿cierto? Mm. Bueno, eso pues como una cosa que dejo abierta para la próxima lección. Que la próxima lección, para que todos lo sepan, es el jueves 19 de febrero a las 7:30, que es la clase 14, que se llama así, el amor al prójimo, del 23 de marzo del 60. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente a Alexis por trabajar esta lección. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos. Alexis, por Sí. provocarnos la discusión. Muchas gracias. Gracias, hasta Que luego. Gracias estén a muy bien ustedes. todos. Hasta Chao. luego. Chao. Chao.